Un saludo para todos, mi nombre es Esteban Granada, director del Grupo de Telesalud de la Universidad de Caldas. El día de hoy me acompaña el doctor Sebastián Hernández, con el cual el día de hoy hablaremos de un tema de interés en la actualidad muy importante para todos ustedes, comunidad y profesionales en general. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Hernández Botero. Yo soy el coordinador de microbiología de la Universidad de Manizales. Soy en este momento el director del grupo de resistencia antibiótica de Manizales y hago parte de la Asociación Colombiana de Infectología. El día de hoy vamos a tocar algunos aspectos fundamentales sobre el coronavirus, básicamente para entender los aspectos científicos que dan fundamento a todas las medidas de contención y mitigación que se van a hacer en los próximos días, semanas y probablemente meses. Estos fundamentos permiten entender cuál es la razón por la cual estas acciones salvan vidas, protegen a nuestras familias y pueden eventualmente evitar de que un problema que puede ser importante de alguna forma se vuelva descontrolado. Doctor, muchas gracias. Los invitamos entonces a escuchar esta interesante charla que veremos a continuación. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy entonces hablaremos sobre este tema de coronavirus. Vamos a hablar unos aspectos básicos como les mencioné en la introducción. Lo primero entonces es saber de qué vamos a hablar. Vamos a ver primero de dónde viene. Vamos a hablar algunas características biológicas y clínicas. Hago la aclaración de que esta charla está enfocada un poco a la comunidad en general, pronto con formación muy básica universitaria, pero también voy a estar dando algunos detalles de importancia para los profesionales de la salud. Entonces voy a tratar de no utilizar un lenguaje muy técnico. Vamos a hablar también del modo y mecanismo de transmisión, ya que en estas fases, en la fase que estamos en este momento de contención y en la que sigue después en mitigación, tenemos que tener muy claro toda esta parte del mecanismo de transmisión para poder protegernos a nosotros mismos, que el personal de salud se proteja y también para poder entender cuál es el fundamento de las medidas que se van a tomar en cada una de las bases. Y finalmente vamos a hablar un poco de la situación en la que estamos y de cómo se da la contención. Entonces inicialmente arranquemos por el origen de esta patología. Lo que ustedes ven ahí es un murciélago. Básicamente los coronavirus de importancia clínica que hemos tenido emergentes como pandemias, como epidemias, perdón, en los últimos 20 años, todos han sido de origen zoonótico, de origen de murciélagos. Cuando hablamos de una enfermedad de origen zoonótico, hablamos de una enfermedad que viene de los animales y hace un salto a los humanos. Y como hace ese salto a los humanos, hablamos de que esa enfermedad es una enfermedad emergente, ¿sí? Ese salto se da entonces por la destrucción del hábitat de los murciélagos, por la caza de vida silvestre y finalmente la enfermedad cuando empieza a circular entre los humanos se convierte en una enfermedad emergente y aquí es donde vienen dos elementos centrales. Lo primero es que toda la humanidad es susceptible a la enfermedad, puesto que como el virus es nuevo, nadie ha desarrollado inmunidad y tampoco existe ninguna vacuna, ¿sí? Entonces esto quiere decir que este es un virus nuevo de origen animal que tiene la posibilidad a través de sus mecanismos de transmisión de contagiar a una importante parte de la población debido a que todos somos susceptibles. En la revista Science publicaron este interesante mapa donde muestran un modelo donde se podrían presentar diferentes brotes de enfermedades infecciosas. Tengan en cuenta que estamos hablando de 2007 y ya ponía en rojo esta zona del occidente de África, que fue donde emergió la epidemia del ébola, también relacionado con murciélagos. Tenemos también en esta región de África, tiene una fuerte relación con la epidemia de Zika, que también estuvo pasando a través del continente americano, produciendo muchos problemas en edad pediátrica con los niños con microcefalia. Y finalmente tenemos esta región de China, que es la que nos vamos a concentrar ahorita, que tienen ciertas características. Miren ustedes que es toda una región marcada en rojo y se debe básicamente al fuerte movimiento de población, a todo el uso de fauna silvestre y a los fenómenos de los mercados húmedos. Entonces vemos que en cada una de las partes del mundo y las epidemias que hemos tenido últimamente generalmente se relacionan con aspectos de la vida digámoslo contemporánea humana y de sus actividades que llevan a alteraciones de los equilibrios con los ciclos de la naturaleza.
Esto que ustedes ven aquí es una foto del mercado en Wuhan. Esto es un mercado de carne. Lo que ustedes pueden ver ahí es que hay una vasta variedad de animales sacrificados con pobre control sanitario expuestos a seres humanos. Entonces básicamente sabemos que los murciélagos es uno de los animales que se comercian en estos mercados y hay una hipótesis de que probablemente la especie intermedia que permitió la llegada de este virus a los humanos es el pangolín. Cada uno de los coronavirus, que ya ahorita entraré a explicar un poco qué es el virus, los coronavirus en general siempre han tenido un huésped entre el humano y el murciélago. Para el caso del SARS fue la civeta y para el caso de MERS es el dromedario. Empiezan entonces a ocurrir casos ya de transmisión entre seres humanos en toda la región del centro de Wuhan, en la provincia de Hubei. Es una zona que alberga más o menos unos 60 millones de personas, tiene el tamaño de Italia. Esto es importante tener esto presente. Y toda esta zona central del mercado de fauna silvestre y de comida que está en Wuhan, se empiezan a presentar los primeros casos. Inicialmente se cree que los casos arrancan desde bien entrado diciembre. Muchos médicos empezaron a encontrar pacientes con una neumonía, tos seca, y fiebre, los cuales no mejoraban con las medidas usuales antibióticas que se dan neumonía, y ante la realización de pruebas diagnósticas no encontraban ningún otro microorganismo que pudiera explicar la neumonía de estos pacientes. Finalmente, por razones que no vamos a entrar acá a discutir de orden geopolítico, el gobierno local de Wuhan decidió no abrir estas estadísticas y rápidamente emitir una alerta. Y como les voy a mostrar en gráficas posteriores, la epidemia entonces empieza a aparecer, la transmisión entre humanos, y aproximadamente cuando ya tenemos 400 personas enfermas, quiero que tengan esa cifra en la mente para cuando analicemos la situación actual, cuando ya se tienen 400 personas enfermas, ahí es donde toda la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan deciden entrar en un proceso de contención bastante estricto y que definitivamente nunca se había aplicado a la escala que la aplicó China. Se pudo identificar ese patógeno o ese microorganismo que estaba produciendo casos de infección en los pulmones, que no se sabía bien qué era y que gracias a esas técnicas de secuenciación se pudo caracterizar. Hay que aclarar que esas técnicas de secuenciación y algunas de esas técnicas diagnósticas nosotros contamos con ellas en nuestra región. También la transmisión inicial se muestra en este artículo, donde se menciona cómo se dio entonces esta dinámica de la transmisión inicial en el mercado y cómo había una relación fuerte con toda la parte del mercado húmedo. En esta imagen vemos precisamente la foto del culpable. Este es el coronavirus. Recibe su nombre por estas imágenes que tienen ustedes alrededor de la imagen esférica. Estas son las proteínas, ¿sí? Son unos compuestos que tienen los virus en toda su parte externa que les permiten unirse a las células a las cuales son capaces de unirse, ¿sí? En el caso de una enfermedad o una infección que produzca diarrea, entonces estas proteínas se van a unir al intestino, mientras que como es una enfermedad respiratoria, estas proteínas van a unirse al tejido respiratorio y allí es donde se va a dar el ciclo viral. Vemos entonces cómo hay un inicio de casos. Miren ustedes que arrancan primero con casos esporádicos, unos 2, 3 casos. Se va viendo cómo los casos van teniendo una fuerte relación con el mercado de fauna silvestre de Wuhan. Y miren ustedes cómo vamos pasando en apenas unos 6 días, ya vamos pasando a tener 10 casos. Rápidamente vamos pasando a tener 20 casos, hasta que finalmente vamos llegando a 40 casos. Quiero advertirles que esta gráfica solamente estaba tratando de mostrar el inicio de la epidemia para mostrar esa fuerte relación con el mercado de fauna silvestre, algo que ya había tenido relación con el SARS en 2002. Y tengan en cuenta que las medidas extremas de control no se vinieron a presentar sino cuando ya habían 400 casos, ¿sí? Las medidas extremas de control. Por ahí solamente se hizo algunos procesos de vigilancia, se activaron algunas respuestas locales, pero no se hizo una contención agresiva en esa fase. En ese momento sabemos que el 60% de los pacientes estaban relacionados con el mercado y a medida que la enfermedad fue cogiendo fuerza dentro de la provincia, se fue dando cuenta de que un importante porcentaje del personal de salud se podía infectar. Aproximadamente el 6% de los que cuidaron esa primera fase se infectaron. Y esto habla entonces, empieza a subrayar las medidas de bioseguridad que deben tener nuestro personal en todo el departamento de Caldas a la hora de tratar estos pacientes, porque si el equipo
que está trabajando coronavirus, alguno de los miembros se llega a infectar, ese personal de salud, ese profesional, médico, enfermera, de laboratorio, tendrá entonces que excluirse, hacer una cuarentena de 15 días y entonces prácticamente esa institución va a perder uno de los miembros más valiosos del equipo y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces este es el culpable, no quiero entrar en muchos detalles moleculares, ya les expliqué que estas bolitas rojas que ustedes tienen acá son las proteínas que van a permitir la unión a las células respiratorias. Entonces las características de este virus son básicamente dos, una es que es un virus ARN, ¿sí? Me disculpan no profundizar allí los que no son de biología, los virus pueden ser ARN y ADN y esto tiene unas consecuencias el hecho de que sea ARN. La primera es que produce una enfermedad aguda, sin latencia, los pacientes no se ha descubierto todavía que tengan infecciones persistentes que después recaigan, no se conocen fenómenos de este tipo y además la prueba diagnóstica lo que hace es detectar precisamente ARN. Entonces lo que hace la prueba es que es una prueba de biología molecular directa, o sea que necesariamente necesita hacerse mientras el virus está presente en la persona para poder hacer el diagnóstico. El otro elemento es que si bien las proteínas es como la parte central porque permite la entrada a la célula, si ustedes ven acá en grisecito, esa es la envoltura lipídica. Los virus que hacen procesos generalmente gripales o de diarrea, que son virus ARN, estos virus, muchos de ellos, especialmente los de gripas, traen generalmente envolturas lipídicas. Estas envolturas, al ser de grasitas, son muy sensibles a la acción de desinfectantes, de jabones, de alcohol y de otros productos de desinfección que no tienen que ser desinfecciones de alto nivel, simplemente con los procesos de desinfección normal, rutinaria que hacemos en los consultorios y al final de la jornada los procesos de desinfección terminal, o sea, el uso de un tensioactivo más un desinfectante, estoy hablándole aquí al personal de salud, perfectamente inactiva el virus debido a que es un virus con envoltura. Les dije, la puerta de entrada de este virus es primordialmente a través de las manos, por eso el lavado de manos es tan importante. Y la segunda consecuencia de ello, que ya lo vimos en reunión que tuvimos con todas las IPS del departamento, invitada por la Dirección Territorial de Salud, encontramos que ya algunos municipios y algunas veredas no tienen tapabocas para la atención de los pacientes. Y esto es grave porque imagínense un pueblo pequeño, ¿sí? Un municipio pequeño, donde tiene un personal de salud escaso y por medidas de protección se enferme y no puede atender durante 15 días a los enfermos de esta epidemia. Entonces, la invitación inicial acá es no sigan acaparando tapabocas, no es necesario. Los tapabocas deben ser solamente para los pacientes enfermos, ¿sí? Para personas que en casa los cuiden y estén en ambientes cerrados y para muchos de los procesos que se hacen dentro de los centros de salud, toda la parte de atención de pacientes que no tienen relación con el COVID. Cuando haya la llegada de un paciente con síntomas respiratorios, se le debe poner un tapabocas común y corriente al paciente con síntomas respiratorios hasta definir el origen del mismo. Esto entonces, esta puerta de entrada nos explica por qué el lavado de manos y por qué no debemos acaparar tapabocas. El siguiente elemento es el sitio de acción del virus. El virus, las partículas virales una vez entran a través de la boca, a través de la saliva, a través de tocarse uno la cara, ellos van a llegar entonces a la orofaringe y ahí van a descender, bien sea vía aérea o a través de saliva, pueden llegar a receptores del tracto respiratorio superior y finalmente van llegando hasta su sitio de acción, que es el tracto respiratorio bajo, que son todos los bronquios y toda la parte del pulmón, donde hay un receptor específico que es el receptor al cual se pega a las proteínas que les expliqué ahorita. Eso tiene unas consecuencias. Este receptor no solamente está en la parte baja del pulmón, sino también está en el intestino y además está en el corazón. Esto nos explica por qué los pacientes no solamente botan el virus a través de las gotitas respiratorias cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan, sino que además el virus está presente en las heces, en el popó. ¿Qué pasa entonces con esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Más énfasis en el lavado de manos. Si el virus en algunos pacientes es capaz de salir en las heces, tenemos que tener aún mucho más cuidado con el lavado de manos porque no es solamente la contaminación de entornos por las gotitas, sino además por el riesgo que puede tener las manos de una persona que no se ha lavado las manos después de ir al baño. Además nos explica por qué algunos de los pacientes que más están sufriendo aquí son los pacientes cardiovasculares, básicamente porque el receptor al que se pega es un receptor que también está en el tejido cardíaco, que es el famoso receptor de la enzima convertidora de angiotensina.
Entonces, con este sitio de acción sabemos el sitio de daño del virus, que es el pulmón, y la presencia de la tos, y la presencia del virus en heces, y por qué debe otra vez hacer énfasis en el lavado de manos. Finalmente, la puerta de salida, como les dije ahorita, son las gotitas al hablar, al toser y al estornudar. Estas gotitas van a contaminar los entornos, y ahí entonces es por eso que debe usar tapabocas solo el enfermo para tratar de tapar esa cantidad de gotitas que contaminan el entorno, y además desinfección del entorno del paciente. Cada vez que se atiende a un paciente con síntomas respiratorios, se debe hacer desinfección del sitio. Y finalmente, cuando el paciente ya se dé alta, se debe hacer desinfección terminal, y en la final de las jornadas de atención, desinfección terminal de todas las superficies de alto contacto y del entorno donde se hayan atendido estos pacientes. Esta gráfica que tenemos acá nos cuenta un poquito la historia natural de estas infecciones. O sea, suponer que yo estoy en una de las zonas de circulación en Ecuador, estoy en vacaciones, ¿sí? Voy a tener entonces un contacto con, le di la mano a alguien, le di un saludo a alguien de beso, o básicamente toqué alguna cosa que estaba ya manipulada por alguien y se contaminó. Al llevar entonces mi virus a la mucosa respiratoria se da el fenómeno de infección, y va a pasar un tiempo mientras las partículas virales se van reproduciendo en el tracto respiratorio hasta que empiezan las manifestaciones o los síntomas. O sea, paso de me encontré con el virus a me enfermo. Ese periodo se llama el periodo de incubación clínica, muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando ya me enfermo, cuando ya empiezo a manifestar que estoy maluco, aquí ya agripado, con fiebre, ¿sí? Con tos, este es el periodo que ya llamamos la enfermedad. Finalmente los pacientes, ese periodo es muy variable dependiendo del estado del paciente, de su edad y de qué enfermedades previas tenga. Ese periodo entonces va a ser un periodo agudo, no va a ser de más de 1 a 2 semanas. En algunos pacientes se puede prolongar hasta 3 semanas por gravedad, pero básicamente después de esto va a llegar a una resolución, o sea, el paciente se cura, o en un 0.5 a un 5% de casos, dependiendo del contexto, puede llevar a la muerte. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, normalmente en virus incluso peligrosos que tuvimos en el pasado, como SARS y como ébola, básicamente lo que ocurría es que el periodo de incubación clínica era un periodo donde uno, como persona infectada, no presentaba el virus en ninguna parte externa del cuerpo, por lo tanto no lo podía transmitir. O sea, ese periodo en que uno iba incubando los síntomas, finalmente también durante ese periodo no hay presencia del virus, y cuando aparecen los síntomas, en el caso del ébola, lo más importante era una fuerte diarrea, también con una fuerte fiebre. En ese caso, todas las secreciones de los pacientes ya estaban llenas del virus. Entonces, en muchas enfermedades hay una coincidencia entre la enfermedad, ¿sí?, y la presencia del virus en las secreciones, en todo tipo de secreciones dependiendo del virus, ¿sí? Finalmente, cuando se da la resolución, en muchos virus, el virus desaparece del cuerpo, ¿sí? Entonces el paciente ya tiene su estado inmunitario fuerte, ya conoce la enfermedad, pero ya no encontramos trazas de ese patógeno, ¿sí? Como les digo, este es el caso, por ejemplo, del SARS y del ébola. Básicamente, como causaban un cuadro tan agudo, tan sintomático, la presencia del virus en las secreciones coincidía con la llegada del enfermo al hospital. Se podían entonces hacer medidas de contención, tratar de encontrar los casos que estuvieran relacionados con el paciente, o sea, sus contactos estrechos, y así entonces parar la transmisión de la enfermedad. ¿Qué pasa con COVID? Con COVID el tema es diferente. Lo primero que tenemos es saber que hay un periodo de incubación clínica entre el inicio de la infección hasta la aparición de los síntomas, de 2 a 14 días, y esto les debe explicar a la población general los 14 días que uno ve que hacen de cuarentena. Te dicen, tú viniste de China, tú viniste de España, tú viniste de Francia, listo. Debes hacer autoaislamiento, cuarentena durante 14 días. Ya sabemos que es el periodo de incubación clínica. ¿Por qué? Porque si pasas estos 14 días y no has presentado la enfermedad, básicamente ya no la puedes tener porque el virus no se va a estar reproduciendo en tu cuerpo. ¿Qué sabemos? Que el 90% de los pacientes, una vez infectan, van a manifestar los síntomas de 2 a 6 días. Eso quiere decir que hacia los últimos días del periodo de incubación clínica es muy poco probable que un paciente debute con los síntomas. Otro tema interesante a saber, y que es una de las cosas que más le preocupa a los investigadores y a los científicos del mundo, es la secreción del virus. Como vimos en ébola y SARS, la secreción del virus prácticamente coincidía con la enfermedad. En el caso del SARS, el pico de secreción viral se producía en el día 7 y 10 y por eso afectó a tantas personas en hospitales. Mientras que tenemos en coronavirus, en COVID 2019, tenemos un inicio de secreción de partículas virales más o menos antes
de 2 días del inicio de los síntomas. Ahorita les voy a mostrar un poquito y les voy a hablar de las evidencias. Y básicamente el pico de secreciones es al día 4. Esto quiere decir que las personas tienen el pico de secreción mucho antes de buscar apoyo médico. ¿Sí? Esto es de acuerdo al comportamiento cuando todavía no se sabía mucho de la enfermedad. Entonces quiere decir que las personas botan muchas partículas virales cuando están en la calle, cuando ya llegan al hospital ya no botan tantas secreciones. Y esto es una de las cosas, la segunda cosa que más nos preocupa, que los pacientes van a estar secretando partículas virales en la orofaringe y a través de las heces 29 días en promedio. O sea, yo les dije, la patología a veces de los pacientes puede durar 7, 14 días, pero en promedio van a estar botando virus por un mes completo, algunos pacientes casi hasta mes y 10 días. ¿Cuál es la directriz aquí? Simplemente los pacientes que sufran la enfermedad confirmada y después de que ya estén recuperaditos, esos pacientes deben seguir con estrictas medidas de aseo de manos, de no preparar alimentos para otras personas. No tenemos todavía claro si eso puede ser un factor de riesgo, más que todo preparar alimentos crudos. Por ejemplo, personas que le cocinen a abuelos y que hayan estado infectadas. Ese periodo después de que ya están curadas no sabemos si puede ser peligroso. Y además durante estos días entonces el paciente debería tener mucho cuidado de tratar de evitar contacto estrecho con personas que no hayan sufrido la enfermedad porque podrían todavía transmitírsela a pesar de que no tienen los síntomas. Si vemos eso entonces gráficamente comparando, vemos entonces como en el periodo de incubación clínica, ¿sí? Que puede ser de 2 a 14 días, la mayoría de 2 a 6 días, vemos que antes del inicio de la enfermedad ya hay la presencia estos 2 días del virus en la garganta. Esa transmisión asintomática es la que puede llevar a complicar los procesos de contención e identificación de enfermos, de pacientes y de casos y de hacer control epidemiológico. Después del proceso de enfermedad, como les dije ahorita, va a haber un tiempo en que los pacientes van a botarse el virus en las secreciones y esto puede entonces explicar otros fenómenos de infección o de contagio fuera de los pacientes enfermos. Básicamente en el cuadro clínico lo que vemos es vemos aquí algunas imágenes de pacientes de China, como se vieron en las primeras imágenes. Vemos entonces, para personal de salud, vemos entonces que hay un compromiso, puede arrancar unilateral, que después se va extendiendo bilateralmente. La radiografía de tórax es muy insensible. Las radiografías de tórax, el 50% de los pacientes con síntomas no van a presentar ningún hallazgo radiográfico. Para esto es mejor tratar de tomar tomografías. Ya hay unos muy buenos artículos, hablo para el personal de salud, hay muy buenos artículos donde describen la progresión de cómo son los patrones radiográficos para poder hacer un diagnóstico diferencial. Y los pacientes pueden seguir varios cursos, hacer inicialmente patrones de virus esmerilado, después hacer ya compromisos bilaterales intersticiales, hasta llegar incluso a hacer fenómenos incluso de fibrosis y de SDRA o de síndrome de estrés respiratorio, me perdonan los que no son de salud, con compromiso pulmonar. Para los que no son médicos, no son enfermeras, esto que ustedes están viendo acá es pulmón con aire. Este pulmón acá está oxigenando. ¿Qué le pasa a los pacientes? Los pacientes cuando se inflaman, cuando empiezan a producir el virus, la respuesta inflamatoria, y esto también nos explica por qué los niños, a pesar de que se infectan, no se enferman, presentan gran salida de líquido a los espacios aéreos de los alvéolos y los pacientes dejan de intercambiar oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la concentración de oxígeno en sangre y si los pacientes tienen antecedentes cardiovasculares, eso es lo que explica por qué se complica este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué tenemos dentro de los síntomas clínicos? Los reportes nos hablan de que la vasta mayoría de los pacientes tienen fiebre en el momento de la consulta y esto es bueno tenerlo presente. En el momento de la consulta, el 98%, hasta el 98-95% de los pacientes presentan fiebre y un grado variable de tos seca. Generalmente cuando ya los pacientes están en proceso de hospitalización, todos tienen tos tos seca, y fiebre. Esta conjunción de estos dos síntomas son los más frecuentes y es lo que más esperaríamos ver en los casos de esta patología, pero hay que tener en cuenta que algunos pacientes al inicio de sus síntomas pueden, por ejemplo, debutar solamente con tos, ¿sí? Únicamente con tos seca, y algunos pacientes pueden solamente tener fiebre sin tos. Es importante tener presente que si un paciente solamente tiene uno de estos síntomas, no debemos descartarlo, simplemente pasarlo de alto, más si el paciente tiene un nexo epidemiológico importante, o sea, es un paciente que estuvo estrechamente con personas relacionadas con la enfermedad en otra parte del mundo, viajó de uno de los sitios de circulación de virus, como Francia, Italia, Corea,
Estados Unidos, Ecuador, y nos permite entonces ser un poco más sensibles en ese punto. Otro grupo de pacientes van a presentar lo que llamamos la quiebra huesos. Estamos entre el 44 y 69%. Estos son datos de dos estudios que se publicaron en JAMA y en Lancet. Y quiero que tengan en cuenta este dato. El 55%, o sea, el total de los enfermos, el 55% siente dificultad respiratoria, ¿sí? Esto va un poco en contra de algunas personas que han dicho que el coronavirus es simplemente una gripita. No, realmente es una patología viral importante que produce síntomas muy molestos y puede causar una manifestación clínica que puede amenazar la vida, como la dificultad respiratoria. Por eso es importante siempre, cuando los pacientes hagan el proceso de autoaislamiento en casa, que va a ser lo mejor para la vasta mayoría de enfermos, más del 80% van a estar bien, es que tengan un acompañamiento telefónico suficiente para poder estar monitoreándolos, que este síntoma de la dificultad respiratoria no sea un problema y que ojalá haya alguien en la casa también ayudando a tomar la frecuencia respiratoria. ¿Cuáles son infrecuentes? Los pacientes casi no tienen dolor de cabeza, y un detalle que nos puede ayudar a hacer de pronto diagnósticos diferenciales: tienen muy poquita rinorrea, o sea, mocos. Los pacientes no vienen con moquitos y con congestión en la garganta, sino que vienen con una tos seca, que a veces se puede volver húmeda, y un pequeño porcentaje de pacientes presenta diarrea. Esto es lógico, dado que, como vimos, el virus tiene la capacidad de unirse a ciertos receptores en el intestino delgado, lo que explica su salida en las heces. Los pacientes que no tienen diarrea no quiere decir que no boten el virus. De hecho, se sabe que en las heces sólidas puede salir el virus. Y esto es para tenerlo en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. Miren, entre el paciente empieza a sentirse maluco hasta que ya entra al servicio de urgencias y se hace la admisión, pasan 7 días más o menos. Entre el paciente arrancó con la tosecita o con la fiebre, se fueron ya juntando las dos, ya las dos están muy fuertes, empieza a sentir otros síntomas. Los pacientes van finalmente a consultar al día 7. Quiere decir que cuando, y estoy hablando al personal de salud, cuando tengamos un paciente que llega al servicio de urgencias con un cuadro clásico de coronavirus, no tiene que ser la forma grave, quiere decir que ese paciente probablemente en promedio lleva 7 días en la comunidad produciendo contagio. Finalmente, para los casos de dificultad respiratoria, después de que consultan, ya sea unos días después, y los pacientes que ya hacen todo el distrés respiratorio por el compromiso pulmonar, ya más o menos van a demorar unos 10 días aproximadamente. Un poquito para los médicos, hay unas diferencias fundamentales cuando se analizaron en los estudios cómo era la diferencia entre los que sobrevivían y los que no sobrevivían. Evidentemente, los pacientes con coronavirus graves, mayores de 80 años, con enfermedad cardiovascular, respiratoria u otra de base, van a presentar daño de órgano mucho más frecuentemente que los otros pacientes. Entonces vemos acá cómo los pacientes con coronavirus elevaron los marcadores de daño renal. En esta también vemos cómo algunos pacientes con coronavirus después progresa la enfermedad como tal, la enfermedad más avanzada. Ya hablamos de una sepsis que se puede complicar con una infección bacteriana, y vemos cómo las células de estos pacientes tratan de pelear esas infecciones sobreagregadas. Sin embargo, cuando ya analizamos, ya no a través simplemente de comparar los grupos, sino ya de tratar de establecer un poco los factores de riesgo de mortalidad a través del análisis, para tratar de establecer esto por modelos multivariados, se encontró que los únicos determinantes fuertes de mortalidad, y me perdonan los que no son de personal de salud, son ser mayor de 65 años, produce un odds ratio de 1.1, no es muy alto, pero quiero que analicen esto: los pacientes que vienen con un SOFA, este es un score de severidad donde mira variables fisiológicas básicas. Si los pacientes, se encontró que los pacientes que tenían SOFA por encima de 5, había una asociación bastante fuerte de 5.6 con mortalidad, ¿sí?, al análisis multivariado, con un rango de aumento de riesgo entre 2 a 12 veces. Y un parámetro de laboratorio que es el que realmente sí se asoció es tener un dímero D, que es simplemente un correlato de que durante ese proceso de inflamación excesiva el paciente está consumiendo su coagulación. Es lo que vemos exactamente acá, la diferencia entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Aquí vemos entonces un poco más para la población en general. Miren que los pacientes arrancan con fiebre y con tos, arrancan a tener dificultad respiratoria. Acá tenemos los que sobreviven y los que no sobreviven. Ambos van a presentar entonces
un cuadro de inflamación y de daño orgánico por la pelea contra el virus, van a presentar también la dificultad respiratoria, pero miren cómo en los pacientes que no sobreviven, que generalmente van a ser adultos mayores, se va a ir sobreagregando daños, lo que vimos, daño cardíaco, por los receptores que hay allí, miocarditis, daño renal y algunas infecciones sobreagregadas que no se explican porque algunos pacientes de ellos mueren básicamente de sepsis. La enfermedad le puede dar a cualquier persona, más bien la infección, o sea, el hecho de yo poderme contagiar del virus puede darle a cualquier ser humano. Sin embargo, como esta parte de la pirámide poblacional son los adultos que están económicamente activos, allí es donde vemos donde se produce más la presencia de la enfermedad. Los niños tienen el mismo riesgo de contagio, sin embargo, ellos no se van a enfermar, básicamente porque su sistema inmune les permite de alguna forma volverse enfermos asintomáticos. Ellos no van a presentar entonces las mismas manifestaciones que los adultos y esto se explica porque el sistema inmune de ellos es un poquito más juvenil y más débil. ¿Cómo vemos entonces la parte de la mortalidad, que es la parte más preocupante? Vemos que la gran cantidad de los muertos se van a acumular en las franjas de edad de 69, 70 y principalmente 80 años y es donde más preocupa esta parte. ¿Quiénes son los que están más en riesgo? Los pacientes con enfermedad cardíaca, o sea, hablo de los pacientes con falla cardíaca, hablo de los pacientes de infarto agudo de miocardio, hablo de los pacientes con hipertensión arterial y mucho cuidado a los diabéticos. Los diabéticos se junta que generalmente tienen alteraciones cardiovasculares, pero además la diabetes, el azúcar en la sangre, les baja un poco las defensas y esto podría tener un elemento allí. Los otros pacientes son los pacientes con EPOC o con enfermedades pulmonares crónicas. Ellos también van a estar más susceptibles y con mayor riesgo de muerte. Y obviamente todo el capítulo de los pacientes con compromiso del sistema inmune, que tengan cáncer, que estén tomando medicamentos para bajar las defensas por alguna enfermedad, tienen también un riesgo elevado de morir. Nos van quedando unos datos ya epidemiológicos generales y es que la letalidad es el número de muertos con respecto al total de infectados, o sea, de este evento en particular, cuántos mueren. Durante la epidemia, en lo que va en la provincia de Hubei, se calculaba una mortalidad del 2.9%. Para el resto de China la letalidad fue mucho más baja, el 0.4%, y lo que estamos viendo en los últimos 2 días es que la letalidad en Italia es del 5%. Uno diría, bueno, pero es que Italia debe tener un sistema de salud muy bueno, tiene grandes infectólogos, tiene recursos económicos, ¿qué es lo que ha pasado? Italia tiene una población muy adulta, es después de Japón el país del mundo que tiene mayor cantidad de ancianos y esto obviamente ayudó a que allí la enfermedad precisamente se ensañara en el grupo poblacional más susceptible y más débil ante la enfermedad. Lo que vamos a tener entonces con esto que les estoy mostrando aquí es que la letalidad de la enfermedad va a ir fluctuando, va a irse diferenciando a medida que va llegando de un lado a otro. Si como en el caso de Italia la enfermedad llega de forma desmedida y explota como una epidemia, la letalidad va a ser mucho más alta porque se van a saturar los servicios de salud. Básicamente lo que les dije ahorita, la enfermedad en más del 80% de los casos es leve. Con estos pacientes ya la ruta de acción que se tiene en todos los municipios es que deben ser atendidos ellos solos en la casa, se les va a hacer acompañamiento telefónico por diferentes vías para tratar de que estos pacientes no contagien a otros en la calle. Lo otro es los pacientes con enfermedad severa, aquella que ya requiere estar dentro del hospital, requiere oxígeno, más no requiere intubación orotraqueal o respiración artificial, y finalmente un 5% de los pacientes que van a presentar una enfermedad crítica y que van a requerir ventilación mecánica y cuidados intensivos. Un detalle interesante es que parecía que estaban muriendo más hombres que mujeres. Básicamente sucedía que los hombres asiáticos tienen más receptor del que les hablé ahorita de la enzima convertidora de angiotensina en los pulmones que el resto de hombres y mujeres. Los niños y las niñas, les dije yo, va a ser una enfermedad leve o sin enfermedad, pero ellos se pueden contagiar y esto debe ser tenido en cuenta en las autoridades que toman decisiones cuando la epidemia eventualmente llegue. Quiero que observen esta imagen. Entonces de aquí sacamos la conclusión. ¿Quién debe usar el tapabocas? El emisor, o sea, el paciente enfermo. Miren ustedes, tenemos que parar esas gotitas respiratorias que caigan a todos lados. ¿Y qué debemos hacer el resto? Básicamente, lavado estricto de manos. Eso que ustedes ven ahí es una típica cama de un paciente de cuidado intensivo, como las que tenemos acá en nuestra red de hospitales de Caldas, y se descubrió que el 87% de los aparatos y de las superficies en el entorno de los pacientes eran positivas para coronavirus. Si se hace una desinfección terminal
y incluso una desinfección estándar, aquí hablamos de desinfección terminal, es al final de la jornada, pero con una desinfección estándar, cuando no hay restos biológicos francos, sino que simplemente se hace desinfección estándar, el 0% de los lugares muestreados en el entorno tenían coronavirus, no había coronavirus. Entonces ya dejamos otro mensaje muy grande aquí: si lavamos los entornos del paciente y si evitamos que el paciente esté botando estas gotitas respiratorias, podemos hacer un muy buen control de nuestro entorno. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta que las enfermedades transmisibles o infecciosas requieren de que un microorganismo, virus, bacteria, en este caso virus, pase de un ser humano a otro. Entonces, para eso se utiliza una medida que ha salido en películas y han salido en documentales y lo han mencionado en la prensa, que es el famoso R0 o número reproductivo básico. ¿Qué es lo que me habla el R0 o el número de transmisibilidad? Es de un caso primario, o sea, de un enfermo que tiene el virus, que sé que lo tiene, me va a producir N casos secundarios, ¿sí? Me puede producir entre 1, enfermedades que no ofrecen problemas, hasta la enfermedad más contagiosa conocida por el hombre, que es el sarampión, que por un caso primario se van a infectar de más o menos 12 a 16 personas. Para el caso de coronavirus, el R sub 0 o el número de casos secundarios es de 2.2. ¿Qué quiere decir en paisa esto? Que a partir de un caso primario, cuando llega a nuestra ciudad, si no se hacen las medidas de control, ese paciente que está infectado me va a infectar un poquito más de 2 personas. Ya lo vimos en Bogotá. Hace unos días llegó nuestra primera paciente con coronavirus, una paciente que vino de Madrid, joven, estuvo en fiesta, estuvo en rito religioso, y de estas actividades esta paciente le transmitió la enfermedad a 3 colombianos. Los 3 primeros casos de transmisión autóctona o de transmisión aquí local ocurrieron, fue el reporte esta mañana, llenando los últimos detalles de nuestra conferencia, y vemos entonces cómo se ve eso aplicado en la vida real. Llegó un paciente y transmitió a más de 2 pacientes. Cabe aclarar que estamos a por lo menos 18 meses a 2 años de tener una vacuna, y después de eso hay que producir la escala industrial para distribuirla al mundo. Entonces yo podría decir, sin ánimo de ser pesimista, que en menos de 2 años no podríamos reducir la población susceptible a razón del uso de una vacuna. Esa transmisibilidad o ese R0 tiene 3 elementos que lo determinan. Uno es el número de contactos infectantes. Yo tengo coronavirus, me monto en un bus y allí en el bus toco personas, les doy la mano, les toso, les paso por encima. Todas esas pacientes a los cuales o esas personas a las cuales interactúe de manera estrecha en ese recorrido de bus es el número de contactos infectantes, ¿sí? El otro es el periodo de infectividad. Ya lo vimos, vamos a estar infecciosos cuando nos contagiamos, podemos estar infecciosos un par de días antes de manifestar los síntomas, o sea que le podríamos potencialmente pegar la enfermedad a otras personas que no nos detectan como una persona enferma. Después, durante todo el proceso de patología, y por eso ya entendemos qué debemos hacer con los enfermos leves: rápidamente a la casa, para evitar que ese periodo máximo de infectividad no me afecte a los contactos a los cuales les puedo transmitir la enfermedad. Y finalmente tenemos el problema de que hay transmisión del virus o que hay presencia del virus varios días después de que se resoluciona la enfermedad, hasta 37 días después. Entonces este periodo de infectividad es variable. Y finalmente tenemos el fenómeno de que el 100% de la población es susceptible. Entonces estas dos, la infectividad y la población susceptible, yo no las puedo intervenir. Esas son características, uno de la población, de que no conocemos el virus, y la infectividad es una característica intrínseca del virus. ¿Qué sí podemos hacer de control y qué podemos impactar? Las medidas de aislamiento social. Evitar que ese caso infeccioso que produce gotitas me contamine o me contagie otro paciente susceptible. Por eso entonces, cuando estamos enfermos nos guardamos en la casa, y cuando la epidemia vaya avanzando se van a tomar algunas directrices para tratar de reducir la concentración de personas en eventos públicos y en ciertas instancias cuando sea pertinente. Estas medidas entonces lo que buscan es reducir el número de contactos infectantes, puesto que de los 3 componentes de la transmisibilidad es el único que podemos impactar hasta que no tengamos una vacuna y podamos extinguir la enfermedad. Esto que les muestra aquí, estos punticos como todos abstractos, muestran el día en que arrancan los síntomas, dónde empiezan a aparecer la cantidad de virus que aparecen tanto en la garganta como en la nariz. Vemos entonces que
cuando se inician los síntomas, las mediciones no arrancan por acá. O sea, miren ustedes que no hace esto la curva. Cuando arrancamos con los síntomas, miren ustedes que ya tenemos una gran cantidad de virus. Quiere decir que antes del inicio de los síntomas, los pacientes tienen la presencia del virus en las secreciones. Y aquí en este estudio, todavía no se había profundizado muy bien, se establecía que había positividad de esto hasta el día 21 y todavía ni siquiera se había analizado el tema de la contaminación fecal. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que 2 días antes hay posibilidad de transmisión y que hay posibilidad de transmisión 37 días después. Por tanto, siempre, y esto es un mensaje para los que estén trabajando en el control epidemiológico de los pacientes, cuando llegue un enfermo sospechoso de COVID, no nos debemos simplemente enfrascar en buscar los contactos en el momento del inicio de los síntomas. Hay que tratar de establecer también contactos, ¿sí? Personas que hayan tenido contacto con el paciente 2 días antes de la aparición de los síntomas, porque si solamente captamos los contactos de la fase sintomática, se nos van a ir escapando algunos pacientes que se infectaron, no se dieron cuenta porque estuvieron con el paciente, era en su fase asintomática, y esos son el tipo de pacientes que muchas veces siembran brotes epidémicos en ciudades, como lo hemos visto alrededor del mundo. Aquí vemos entonces cómo el curso clínico de muchos pacientes puede ser muy diferente. Tenemos en verde claro cómo arrancan los pacientes con síntomas simplemente de gripa. Cuando ya empieza a haber fiebre, vemos el verde oscuro y vemos en los puntos rojos cómo aparecen diferentes muestras positivas para el virus. Miremos en este paciente cómo el paciente viene sintomático muchos días, ¿sí? Llega aquí a Singapur, consulta, porque ya había pues la alerta epidemiológica, y el primero, miren ustedes, quiero que analicen esto. Cuando uno va a analizar el primer paciente en su primer contacto, una de las cosas que se va a buscar a través de las secretarías de salud es rápidamente hacer la toma de muestra. Nuestra unidad de laboratorios ya está completamente enterada, está haciendo el proceso de entrenamiento en las instituciones y tiene todo el material para hacer la toma de muestra. Pero noten ustedes cómo es el ideal muchas veces, dependiendo del estado clínico del paciente, repetir las pruebas, porque miren, este paciente la primera prueba salió negativo. En este paciente la primera prueba salió positiva, en este paciente la primera prueba salió negativa. Pero miren cómo en estos enfermos que habían salido negativos al inicio, la segunda prueba sale positiva. Entonces, si hay una alta sospecha clínica, a los pacientes es ideal hacerles una contramuestra para poder determinar si realmente están infectados. Quieren que analicen esto, miren cómo los pacientes pueden presentar mucha presencia del virus. Ahí hacia el extremo a la derecha, al lado de 20 de febrero, vemos cómo les sale una prueba positiva muchos días después de. Estos son los datos que tenemos hoy, estamos al 11 de marzo, tenemos 119.000 casos en el mundo, 80.000 en China. Recordar que más de la mitad de estos pacientes ya están curados, ya están recuperados, y donde tenemos la mayor preocupación es en el fuera de China, donde ya tenemos casos por el orden de los miles, ya tenemos 10.000 casos en Italia con una letalidad del 5%, tenemos también un brote muy importante en Irán, los datos de Irán han salido escasos debido a la estructura política del país, Corea, que también ya está logrando controlar la epidemia, y otros países de Europa donde se están controlando los casos. Hacia finales de febrero vemos cómo los casos en China van en franco descenso. Ellos ya saben que más o menos en marzo, a finales de este mes, ya no van a tener ciclo epidémico en China, es lo que ellos esperan, pero vemos cómo esta rayita azul viene para arriba, recordándonos el comportamiento de lo que vimos en Wuhan hace unos meses. Esto entonces, lo que tenemos hasta este momento es que por ahora, la OMS no ha declarado una pandemia, básicamente porque estamos frente a un conjunto de epidemias que tienen unos contextos diferentes, ¿sí? No es lo mismo la epidemia en Irán que la epidemia en Corea, y que esto nos lleva a unos retos y unas posibilidades de control si se hacen las medidas adecuadas en el momento adecuado. Nosotros ya tenemos 9 pacientes confirmados de coronavirus. Recuerden que apenas hace una semana teníamos un paciente, y esto es lo que tenemos en Latinoamérica. También estamos viendo que en Latinoamérica hay un crecimiento ya exponencial de los casos. Habíamos empezado en 26 de febrero con el primer caso en Brasil. Hoy a 9 de marzo, y no hemos contado los casos de hoy de 11 de marzo, de los que nosotros ponemos en la epidemiología, ya tenemos más de una centena de casos en apenas una semana, en apenas 2 semanas. Hasta aquí uno diría, bueno, entonces esta epidemia va a llegar, va a ser terrible y no vamos a poder hacer nada. La lucha por el control. Yo quiero que observen, este es el comportamiento de China. Quiero que observen que ellos ya hacen el cordón sanitario cuando ya se están acercando casi a los 1000 casos, cuando ya se dan cuenta que hay una transmisión humana. Miren todo el proceso que hubo de casos. Yo quiero que analicen que China hizo
el control estricto ya sanitario, pero quiero que noten esto, inmediatamente se arranca el control sanitario, o sea, las medidas que sabemos que reducen el R sub 0, miren cómo rápidamente la epidemia fue disminuyendo y se produjo una reducción de los casos, y es el efecto que vemos en China con una reducción de probablemente la pandemia. En unos modelos que se han planteado, no importa si arrancamos de un super seeder con 40 casos o si arrancamos con 5 o 20 casos, vamos a necesitar hacer un control entre el 80 y el 100% de los contactos de los enfermos que nos entren para poder tener un éxito de control de pandemia. ¿Qué quiero decir con esto a la población? Si usted es un viajero que llega a Manizales, que llega a alguna parte de Caldas o del eje cafetero, usted estuvo en algunas de las zonas de circulación en Francia, en España, en Italia, en Corea, en China, en Estados Unidos o en Ecuador, tenga mucho cuidado. Si empieza a presentar síntomas rápidamente tiene que advertir a las inicialmente a su EPS, puede llamar a la línea que se habilitó, a la línea 123, para que rápidamente se haga análisis de su caso, porque hay que tratar de contener cuanto antes las personas que estuvieron expuestas a usted. Básicamente, si logramos contener el 100% de las personas que estuvieron expuestas a usted, vamos a poder hacer un control de esa llegada del virus a nuestra región. Aunque tengamos un seguimiento de más del 80% de los contactos, si no acompaño con unas medidas, no importa lo leve que sea el brote, no vamos a ser capaces de hacer la contención. Entonces debemos proteger a nuestro personal sanitario con las medidas que dijimos. Tenemos que lograr hacer el control y que las personas que se enfermen sean honestas contando con quién estuvo. Básicamente las medidas sirven, estos datos reales no modelados de lo que ocurrió en Wuhan. Miren ustedes, tenían un R sub 0 de 3.8, llegó a tener el máximo, y después de las medidas draconarias bien hechas de control, se logró disminuir y bajar la epidemia, incluso desaparecerla. El corolario que nos queda entonces es que las múltiples medidas de control bien aplicadas reducen el número reproductivo básico del R0, y este debe ir acompañado de controles en la fase de contención que sea por lo menos de más del 80% de los contactos para lograr contener la patología. Sabemos por las curvas que les he mostrado que el comportamiento exponencial en diferentes regiones de esta patología ya se está dando, esa es la definición de pandemia, pero ¿cuáles son los escenarios? Si nosotros no hacemos una adecuada contención de los casos, ¿sí?, de estar pendiente de los enfermos, de estar pendiente de eventos raros, por ejemplo que en una universidad aparezcan muchas personas con gripa, de personas viajeros que tengan contactos y que esos pacientes se enfermen. Esas medidas de contención inicial, si yo no logro pillar esos casos, cuando arranquen las curvas exponenciales acá, van a saturar nuestro sistema de salud y va a ocurrir lo que ocurre en Italia, donde ya tenemos un 5% de letalidad. Finalmente, si se hacen todas las medidas, vamos a lograr que llegue la epidemia, pero esta simplemente va a producir casos y va a producir algo de estrés en el sistema, pero no nos va a llevar al colapso. Gracias a esto es que la Gobernación y la Secretaría Municipal van a habilitar la línea 123 para poder hacer todo el análisis de los pacientes. Esos pacientes van a tener un acompañamiento de sus EPS, se les va a acompañar además en todo el proceso de toma de muestra, de decidir si el paciente debe estar hospitalizado o en casa, y además se les va a hacer acompañamiento en toda la parte de promoción y prevención. Esto se está tratando de establecer con la academia para acompañar a los pacientes que no estén angustiados, que haya acompañamiento médico, que ellos se sientan que están haciendo adecuadamente las medidas de contención de bioseguridad en su casa y que alguien está permanentemente atendiendo sus necesidades, y saber en el momento en que, si hay signos de alarma, se pueda activar la ruta de atención con las diferentes EPS. Tenemos todos que poner de nuestra parte, la población civil, en acatar las recomendaciones, en tratar de instruirse y tratar de aprender sobre la enfermedad, y en los profesionales de la salud en que es el momento de actuar, es ahora. Y recordar que la Dirección Territorial de Salud es el único comunicador válido de los casos y de todas las condiciones que se estén dando acá en Caldas. Ellos son los voceros válidos frente a la población civil. Espero con esta imagen de mi grupo de investigación, de nuestros chicos y de nuestra red del Grupo de Resistencia Antibiótica de Manizales, una red interinstitucional con las facultades de salud más importantes de la región, la Dirección Territorial de Salud. Les damos entonces muchísimas gracias por su atención y esperamos que esta charla haya contribuido a que entiendan un poco la patología.